Muy buenos días. Para algunos, buenas tardes, por una cuestión de que empezamos tarde. Por favor. Exactamente. Pido disculpas, lo hice ya acá. Resulta que ayer falleció un amigo, un pastor de la ciudad, Carlos Durán. Y bueno, estábamos en el responso de él, en el velorio. Así que en algún momento él se congregó junto a su esposa con nosotros, hace muchos años, junto a su familia. Así que despedimos a Carlos recién en la sala de velatorio. Llegamos para empezar ahora. No nos van a seguir mucho porque ya pasó 45 minutos de la hora que habitualmente comenzamos, pero seguramente va a quedar el material subido a la red de tal manera que los que lo ven en diferido van a poder seguir. Una vez más, disculpa a los que nos esperaron y a los hermanos que están presentes. Hebreos capítulo 12. Estamos en el nudo del libro. El desenlace. Estamos en una parte de la carta que es extraordinaria. Esto es opinión mía, ya lo repetí antes, lo digo ahora. Es una parte en donde es la principal, donde va a concluir todo lo que venía hablando. Y va a ir en aumento. Empezamos la semana pasada con el tema de la carrera. ¿Recuerdan? Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado y del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aún el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿sí? Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y de estas cosas hablamos. ¿Quién es nuestro principal enemigo? Esta carta de exhortación lo pone claro. ¿Quién es nuestro principal enemigo? Nosotros mismos. El pecado fue destruido en la cruz del Calvario. El pecado como entidad jurídica, como cosa contraria a nosotros judicialmente, en el juicio delante de Dios. El pecado que nos hace culpables y que nos da condenación, fue terminado en la cruz del Calvario, fue pagado, fue cancelado, fue redimido, ¿sí? en la cruz del Calvario. Entonces, el que vivió, tuvo su experiencia en carne y sangre, terminó con el pecado. Entonces nosotros tenemos que, como dice el apóstol Pedro en su carta, armarnos del mismo pensamiento. Eliminar a ese enemigo interior, a los pecados, los errores. Ahora lo que queda ya no es el pecado de una manera jurídica, sino los errores. Pensá en la relación de un padre y un hijo. Mucho vamos a hablar esta mañana de eso, los que el tiempo que nos quedó nos permita. La relación entre queda bastante tiempo igual, por lo menos una hora tenemos. Lo que el padre y el hijo, ¿sí? La relación de padre e hijo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir Dios es nuestro padre? ¿Te distrae, Chango? ¿No? Pone algo que no tenga letra, si es posible. La relación de Dios, si no, pone una imagen y nada más. Aunque no tenga... Pensá en una relación de padre-hijo. Padre e hijo. ¿Cuántos de ustedes son padres?
Imagínate, vos querés lo mejor para tu hijo. ¿Sí o no? ¿Querés lo mejor o no? Claro, claro. Ahora, cuando tu hijo comete un error, ¿vos lo vas a corregir? ¿Amonestar? ¿Decir, mirá, esto así no se hace? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? Claro. Hijo, mirá, estas decisiones que vos tomaste no son buenas. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer. Y a mayor luz tengamos del Evangelio, más lo vamos a hacer. Más lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo y descubriendo cuál es la relación que nosotros tenemos con Dios nuestro Padre. Amonestar es exactamente eso. La Biblia le llama disciplinar. ¿Cómo le llama? Disciplinar. Hoy vamos a hablar de la disciplina. Y algo que en el idioma español se nos mezcló, se nos distorsionó. Porque en cuanto a la disciplina del Señor, hay una expresión en el libro de los Hebreos que la vamos a explicar, necesita ser explicada, porque corremos el riesgo de entenderla así como suena en el castellano. Es más, el castellano antiguo de don Casidoro y de don Reina. Entonces, necesitamos nosotros entender esa relación que tenemos como hijos y padres. El pueblo hebreo lo necesitaba entender. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo se había formado con la mentalidad de que la bendición de Dios era física y material. ¿Sí? El pueblo hebreo se había formado con la idea que cuando ellos se separaban de Dios, entonces Dios levantaba naciones y los juzgaban. Así pasó cuando en el 722 antes de Cristo, Samaria se había hartado de ir en contra de Dios, entregado a los ídolos y demás. El reino del norte se había hartado. Entonces Dios levanta al pueblo asirio, ¿sí? Salmanaser V, un emperador asirio, y los asirios eran crueles. ¿Qué profeta de la antigüedad estaba vinculado a los asirios? ¿Alguien me puede decir? Cric, no, eso es después. Está bien que arriesgues, está bien, pero eso es después, ahora vamos a ir. Estamos hablando de cómo Dios formó la mentalidad judía, la mentalidad hebrea. Jonás. Levántate, Jonás, y ve a Nínive. Y Jonás dice, Nínive, no, descendió a Jope, descendió a un barco, descendió al profundo del barco, al depósito del barco, descendió a lo profundo del mar. Todas tus olas, todas tus ondas pasaron sobre mí. Y en lo profundo del mar, ahí en la boca, en el vientre de un pez, en la boca de un pez, se arrepintió y 3 días después fue devuelto a la tierra. ¿Y depositado dónde? En la costa más cercana a Nínive. Porque Jonás tenía una comisión: ir a Nínive, capital del imperio asirio, y predicarles. Tan exitoso fue la predicación de Jonás que el rey proclamó ayuno hasta de los animales. Hasta los animales. Me hace acordar un tiempo que estábamos en la mala en casa, ¿viste? No sé si usted sabe lo que se trata. Hasta los perros ayunaban en casa, pero era un ayuno obligatorio. Ay. Bueno,
levántate y ve a Nínive. Se convirtió el rey, se convirtió todo el pueblo, y entonces Dios detuvo el castigo. ¿Por qué se enoja Jonás con Dios? Porque Nínive era enemigo del pueblo de Israel. ¿Por qué se enoja Jonás con Dios? Porque Nínive era cruel en sus prácticas. Dice que a lo mejor de los jóvenes y las doncellas de Samaria los ataban con una soga y los llevaban. Dice, pero una soga no es algo duro. Pero usted porque no sabía de dónde lo ataban. Les cuento yo de dónde lo ataban. De la lengua. Le ponían un gancho de bronce en la lengua que iba prendido una soga, y esa soga era en fila y se los llevaban cautivos a Nínive. Entonces, cuando Dios quiso juzgar a la nación le iba mal. 586 a.C. no le alcanzó a Jerusalén el ejemplo de Samaria. Nunca hicieron reposar la tierra. Les gustaba prosperar a los judíos, al punto que no guardaron el año de jubileo, el año sabático. Y durante 490 años no lo guardaron. Le debían a Dios 70 años. ¿Sí? Y Dios dijo, muchachos, es por las buenas. Pero si no es por las buenas, ahora aprenderán otra expresión de mi amor. Otra expresión de mi amor. Y entonces Jeremías se para sobre una piedra mirando Jerusalén. ¿Qué piedra? Si tendrá historia esa piedra. Desde mi punto de vista, esto es Lamentaciones 1:12, pero desde mi punto de vista esa piedra en el tiempo de los judíos se llamó, de Jesús, se llamó Gólgota. Y desde esa piedra, mirando el camino a Jericó, decía, mirad y ved a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Y el acróstico de Lamentaciones, pobrecita de ti Jerusalén. ¿Sí? El encriptado, el mensaje oculto, tomando la primera letra del idioma hebreo, de todos los párrafos del libro de Lamentaciones, si vos lo lees así, dice, pobrecita de ti Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, había sido destruida por los babilonios ahora. Nabucodonosor vino con un gran ejército en su guerra con los egipcios, vino con un gran ejército y Jerusalén estaba en el medio, o sea, fue arrasada por Nabucodonosor. Y adivinen, estaba por decir, no, espíritu de adivinación no. Y sepan que 70 años fueron llevados, arrancados de la tierra, lo mejor del pueblo hebreo. Entre ellos, ahora sí, como dijo Miguel, Daniel. Entonces fueron llevados cautivos. Entonces, cuando ellos hacían mal las cosas, Dios levantaba una nación. Los profetas profetizaban, como en el caso de Joel. Lo que no coma la oruga, comerá el saltón, y si no, el revolcón, y si no, la langosta. Mi grande ejército que yo envié contra vosotros. Siempre el castigo de Dios era un ejército. No era la plaga de langosta. La plaga de langosta, fenómeno natural, obedecía a una ilustración de que Dios iba a levantar un ejército tan numeroso y que iba a devastar la tierra como lo hace la langosta. ¿No? Entonces, estos dos juicios le hacían pensar a la nación de Israel que cuando ellos se portaban mal, Dios, ¡sácata!, les daba. El problema era en el tiempo cristiano, cuando los hebreos empezaron a seguir la fe de Cristo.
y empezaron a vivir las consecuencias de seguir la fe de Cristo. Dice que el despojo de vuestros bienes sufriste, capítulo 10. Y aún a cárcel fueron entregados. Pero si estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué no nos castigás, Dios? ¿No somos acaso tus hijos? Entonces, en una familia hebrea se entregaba a Cristo 2 o 3 personas y entonces eran rechazadas. Vos ya no sos más de esta familia. Entonces, en la lógica, en la mentalidad hebrea, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Si te estamos obedeciendo, si hemos temido a Dios, hemos creído que Jesús es el Salvador, es el Mesías, es el Cristo. ¿Por qué nos está yendo mal? Bueno, porque había que cambiar la lógica. Jesús había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Había que cambiar la administración. Cambiaba la administración de Dios. No era más como en el Antiguo Testamento. Levantá la mano derecha. No es más como en el Antiguo Pacto. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, dice la Escritura. Porque es necesario que a partir de muchas tribulaciones entremos en el reino de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cambia la lógica, la mentalidad. Alguno de nosotros puede decir, pero si estamos sirviendo a Dios, ¿qué nos pasó? La lógica del antiguo pacto es, vos haces mal, te va mal. La lógica del nuevo pacto es, todo recurso de Dios es una expresión de su amor para que lo conozcamos más. Pablo estaba en la cárcel y no dijo, Dios, ¿por qué me echaste en desgracia? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? 4 años después de la escritura de la carta a los Hebreos, iba a venir un juicio más, en donde las cosas removibles iban a ser visiblemente removidas. La vamos a ver, uso estas palabras no por hacerme el difícil, sino porque es la que usa Hebreos capítulo 12 al final. Lo vamos a ver, no el domingo que viene, el otro, para dar lugar a las cosas inconmovibles. Pero en esas cosas inconmovibles, el reino de Dios, la vida de Cristo en nosotros, a partir de nosotros, hay cosas que no siguen la lógica del antiguo pacto. Si yo me porto bien, me va a ir bien, si me porto mal, me va a ir mal. No siguen la lógica del antiguo pacto. En el nuevo pacto hay un nivel y un estado de gracia en el que caminamos. Y todo, aún las cosas malas que nosotros vemos que nos pueden pasar, todo es para bien. Son una expresión del amor y de la gracia de Dios. Todo es para mí. Diga conmigo, disciplina. Y nosotros tenemos una idea antiguo pactista de disciplina, de que Fabiancito se portó mal. En muchas congregaciones evangélicas se practica esto, por Dios. Esto es una bestialidad horrorosa, pero es el nivel de luz que se maneja por moverse en una fe antiguo pactista. Fabiancito se portó mal, entonces lo vamos a anunciar a toda la congregación para que lo pongan aparte a él. Y vamos a decir por qué se portó mal y qué hizo y qué. A ver si Dios le concede que se arrepienta y entonces pueda volver con los santos. Mi hermano, no funciona así la disciplina. Diga disciplina. Hebreos capítulo 12, del verso 4 al 11, es el texto que nos ocupa hoy. Bueno, ahí Gaby Gonza, ¿cómo estás, Gaby? Raquel nos está viendo. Juan Marco nos estuvo viendo, se ve que se cansó. No, Juan va con onda. Hebreos capítulo 12, del 4 al 11.
Leo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación. ¿Qué dijimos que era exhortación? Ponerse a la par. Ponerse a la par. Acompañar y enderezar. Fuerte. Ponerse a la par, acompañar y enderezar. Ponerse a la par, acompañar y enderezar. Así es. Ayudar. Parakaleo, exhortar. De donde viene la expresión parakaleo, paracletos, ¿sí? Que es nuestro ayudador. Título del Padre en 2 de Corintios 1:3, del Hijo en 1 de Juan 2:1 y del Espíritu Santo en Juan capítulo 16. ¿Sí? El Paracletos de Dios no es solo el Espíritu Santo, ¿no? Toda la Trinidad es el Dios de consolación, ayudador, es el Dios que es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro ayudador. ¿Sí? De las tres manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se le llama Paracletos. ¿Sí? Bien, dato nada más. El exhortador, la exhortación, parakaleo, el ponerse al lado para dar una ayuda. Ya habéis olvidado la exhortación. La exhortación que hemos hecho, todos los apóstoles hablan de esto. Yo, por ejemplo, recién cité a Pedro. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cité a Pablo, porque si sufrimos aquí, reinaremos allí. Y podríamos citar a varios más, pero es suficiente. Entonces, la lógica del nuevo pacto no es como la lógica hebrea. Entonces, ¿a quién le está escribiendo? A los hebreos. Entonces, a los hebreos le va a explicar acerca de un valor. Diga conmigo valor. Una nueva expresión del amor de Dios. Se llama disciplina. ¿Quién quiere la disciplina? Yo quiero la disciplina. Cuando vos entendés de qué se trata y los beneficios que trae a tu vida, yo quiero la disciplina. Yo quiero la disciplina. La disciplina es la lectura de una circunstancia tuya en la vida a la que vos decís, quiero salir de esto, Señor, ya. Te lleva a orar, te lleva a depender, te lleva a confiar. Entrena el músculo de la fe, porque la fe te fue dada, pero ahora la administración de eso que te fue dado tiene que tiene que ser entrenado, ejercitado, bien administrado para generar el músculo de la fe. Diga, ejercitado. Eso es disciplina. Yo tengo un problema con el ejercicio, tengo mucho ejercicio mandibular. ¿Sabe lo que es eso? ¿Habla mucho? No, ese sería de lengua. ¿Cómo? Mucho. ¿Cómo mucho? El que hace mucho ejercicio físico, los botones de las camisas que no le prenden son las de acá, ¿vio? El que hace mucho ejercicio mandibular, los botones son los de acá. Estábamos el otro día con un amigo, él estaba detrás del escritorio y me siento, en una oficina, en un asiento muy cómodo, y me siento así y hace mi amigo y se corre porque parecía que mi botón le iba a dar en la frente, ¿viste? Bueno, diga ejercicio. Ejercicio. El ejercicio tiene que ver con la buena administración de la vida. Y ese ejercicio es ayudado por Dios. Ahora lo vamos a ver. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a la que por ella han sido ejercitados. Amén. Diga disciplina. El texto, es más, coincido con quien tituló, en la mayoría de las Biblias aparece la disciplina del Señor ahí. La disciplina del Señor. Diga la disciplina de papá. La disciplina del papá. Yo no sé cómo fue tu historia de vida con papá, con mamá. No sé cómo fue. Es más, es impopular lo que voy a decir. Me interesa poco y debiera interesarte poco a vos. Hoy asumí que tenés un papá que es perfecto, que su amor está completo para vos y que no te va a soltar. Alguno por el tamaño de las orejas que Dios nos hizo, me doy cuenta que necesitaba tener algo para, como hacían antes. Diga beneficios de la disciplina. La palabra disciplina, ahí es la palabra paideias. Paideias, de donde viene después la expresión ayo o criador, paidagogos, ¿sí? El que nos entrena. Disciplina ahí es entrenamiento. Vos jugabas al fútbol, ¿no? ¿Se podía jugar sin entrenar? ¿Qué hacía el técnico? Ya bueno, vení, chao, fuera del plantel, ¿o no? ¿Cómo no? También había una disciplina de no llegar tarde al entrenamiento. Llegá tarde al entrenamiento y... Era una falta de respeto para los demás compañeros. Claro, claro. Aparte, hay una responsabilidad en un equipo, hay una responsabilidad que tiene que ver con estar para responder al menos al 100% de tu capacidad física. Vos tenés una responsabilidad con este equipo, pero esa es tuya, no es mía. Estar para responder al 100% de tus posibilidades. El querer ser participante, como dice acá, pastor. El querer ser participante. Y encima, en el reino, los exitosos son los que dan el 110%, un poco más. Diga ejercicio, disciplina. No, así como no se podía, nosotros vemos el partido de fútbol y muchos jugadores de fútbol no han tenido éxito porque no aguantaron la disciplina. En todo deporte es así, sí. No es solamente disciplina en entrenamientos, también es disciplina en lo que haces vos después del entrenamiento. ¿Te imaginás que te clavas un asadazo, te chupa unos vinos, como decimos nosotros?
Te permití una falopita chiquita, ¿viste? Nomás, total. ¿Pasa o no pasa? Se puede participar. Estás fallándole al equipo. Yo con mi vida hago lo que... Bueno, si claro, vos sos el Señor de tu vida, andá nomás, no sé por qué vas a participar del reino. Por eso no te cuadra nada del reino. No. Yo soy hijo de mi Padre, respondo ante Él. Yo soy de mi Señor, de mi Rey, respondo ante Él. Soy responsable de lo que hago. ¿Está claro? Diga disciplina. Disciplina. Vamos a ver brevemente 5 beneficios de la disciplina. Están en el pasaje, desde el verso 7 al 11. Un beneficio por versículo vamos a ver. Beneficios del ser ejercitados en la fe en la vida diaria. No hay nada en nuestra vida diaria que no dependa de la fe. El apóstol Pablo lo dice, creo que es capítulo 14 de Romanos. Sí, si no es 14 es 13. Lo que no proviene de fe es pecado. Es un error. Lo que vos permitás en tu vida que no provenga de la fe, ¿qué quiere decir? Como dicen algunos, yo no escucho la música del mundo. No estoy hablando de eso. Pero necesitas disciplina, bien administrar. Yo no hago lo que me va a hacer mal. ¿Está? Yo no escucho música del mundo. Y si te refería a la música grotesca que se escucha hoy día, bueno. Es una buena lección, digo. Claro. No escuchar, y es bueno. Ahora, yo escucho ópera. Escucho a una señora rusa considerada la número 1 en su... Anna Netrebko. ¿Qué es malo? No, porque es del mundo. ¿Y vos qué sos? ¿De Marte? ¿De Venus? ¿De dónde? ¿De Júpiter? ¿De dónde sos vos? Perdón, más allá del sol. Más allá del sol, decía Steve Green. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Tu hogar está acá adentro. No está allá lejos. No. Vos no sos extraterrestre. Vos sos consciente de tener otra naturaleza. Pero estamos en el mundo. ¿Está? 5 beneficios de la disciplina del Señor. Número 1, verso 7. Si soportáis la disciplina, decile al que tenés al lado, como dicen los chicos, ¡aguantá! Jupomone. ¡Aguantá la presión! ¡Aguantá el calor con saco, como dicen! ¡Aguantá! ¡Aguantá que no pudimos prender el aire acondicionado hoy! ¡Aguantá! ¡Aguantá! Aguantá. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si ustedes aguantan la adversidad de haber sufrido el despojo de sus bienes, de haber sido rechazados a causa de su fe en el Cristo, en el Mesías, estoy hablando en el vocabulario hebreo, ¿no?
por el contexto de la carta, ¿no? Porque ustedes tengan algo que ver con los hebreos. Si ustedes aguantan la dificultad, aguantan la adversidad y se esfuerzan en transformarla, si ustedes aguantan, entonces están entendiendo. Diga, entiendo. Que Dios nos trata como a hijos. ¿Cómo? Yo le quiero dar lo mejor a mi hijo. Pero si le doy todo, sin enseñarle a ganárselo, le estoy haciendo un daño. ¿Me oyeron, no? Acabo de estar este fin de semana, Dios me regaló 2 días. El fin de la semana, no es el fin de semana, fin de la semana, jueves y viernes, con mi hija, que hacía rato no compartía con ella. Compartí brevemente acá, que vino unos días, pero en Santa Fe hacía rato que... Estuve en el departamento con ella y demás. Y yo te digo, me gustaría traérmela conmigo. Ella me dice, papi, qué bueno disfrutar con vos, pero no fue suficiente, fue poco. Y sí, me encantaría traérmela. Y de hecho siempre hablamos, el día que vos quieras venirte, vos te venís. No te sientas responsable porque allá estás trabajando en el hogar, que si vos no estás, vos te libero de esa carga. Vos, cuando te querés venir, te venís. Porque en casa tenés todo lo que vos tenés acá y la contención nuestra. ¿Viste? Me salió el papá medio sobreprotector. Y ella me dice, no papá, yo todo lo que gané en este año, en experiencia, en formación como persona, vale el sacrificio que estoy haciendo. De hecho, también está estudiando, muy accidentadamente por el año, cómo se vivió. Pero entonces le digo, bueno, entonces es tu decisión. Si vos le solucionás todas las cosas a tus hijos, lo que vas a tener son hijos incapaces. Dios no quiere hijos incapaces, inmaduros. Van a tener 40 años y van a ser inmaduros. ¿Por qué? Porque no aprendieron las responsabilidades. ¿Y quién tiene que enseñarle la responsabilidad de la vida? El padre. O la vida se las enseñará mal. ¿Me explico? Mal. Entonces, si tiene padre, si tiene madre, ayúdalo a transmitirle siempre con libertad. A ver, la libertad es un valor innegociable. La libertad es marca registrada del reino. La libertad es la atmósfera que se respira en el reino de Dios. Vos estás en el reino de Dios, entonces ahí hay libertad. En muchos lugares se fabrica la unción del Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Y por qué sabés? Porque no hay libertad en ese lugar. Se aplica mucha disciplina. Ahora, la libertad es como un boomerang para una mente carnal. Vos lo largás, ¡puc!, y te pegan la cabeza si sos carnal. ¿Por qué? Porque el carnal quiere libertad para él, pero no está dispuesto a otorgar libertad para los otros. La libertad es libertad aún para cometer errores. Estoy hablando de hijos, ¿no es cierto? Dios nos da libertad de cometer errores. Ahora, no creas que te vas a librar de la corrección, encauzamiento de Dios. No hay manera. Entonces de pronto nos encontramos, ¡ah! ¿Qué me pasa? No puedo con esto, mira cómo me siento. ¿No entendés? Estás creciendo. Decile al que tenés al lado, estás creciendo. Estás creciendo, estás creciendo. Primer beneficio de la disciplina.
La disciplina nos añade como hijos, pero como una categoría de hijos especial. Acá el texto aparece, hijos se menciona de varias formas en la Biblia. Nepios, bebé. Tecno, niño. Juios, hijo adulto. Y luego hay teleios, hijo perfecto. Pero la palabra que usa acá el autor de los Hebreos, el apóstol Pablo, es la palabra juios, hijo adulto. Entonces, la disciplina te dará crecimiento. Cuando las cosas no van... Miren, yo te aseguro, si tiene la bendición de Dios, entonces todo va a ir bien. ¿Quién escuchó eso? No funciona así. No, nunca. No. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. El apóstol Pablo, capítulo 16 de 1 de Corintios, verso 10. Pero el entorno no era el ideal. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. ¿Pero cómo? ¿No es que si estoy haciendo la voluntad de Dios todo va a ir bien? No, justamente, nunca va a ser todo bien. Porque ¿qué necesitas vos? Entrenar el músculo de la fe, el músculo de la dependencia, el músculo de la confianza. ¿Para qué? Para tener éxito en la vida. No somos de los que esperan, somos de los que producen. No somos de los que nos pasan las cosas en la vida, somos de los que las transforman. Diga reino de Dios. Hijo adulto, hijo maduro. Y acá no habla de la cantidad de años. Acá no habla de la cantidad de años. Acá habla de la actitud de hijo. Si soportáis la disciplina que como Padre Dios nos da, entonces Dios nos trata como a hijos. Y la expresión hijos ahí es juios, hijos adultos. ¿Vos querés ser un chiquitito? Por ahí. Nuestros hijos, por más que estén grandes, tengo mi nena, conté la experiencia de ella, tiene 21 años, ¿sí? Por más que estén un poquito creciditos, necesitan un mimo, un beso, ¿sí? Necesitan. Yo me río con el grandote, el más grandote, 25 tiene. Y por ahí me acerco, me diga, vení, que te hace el duro, gordo, y lo abrazo y le doy un beso. Por ahí se pone duro, por ahí él es muy de devolver esos gestos también. Pero hay veces que nos vamos a hacer como niños, pero Dios desea que actuemos como adultos. No que seamos unos niños berrinchudos, caprichosos, como dice, de voluntad firme, niño de voluntad firme. ¿Qué significa niño de voluntad firme? Caprichoso. No seas caprichoso, es ingobernable, ¿viste? ¿Cómo va a estar en el reino si es ingobernable? Las autoridades terrenales que Dios puso, esto lo vamos a ver en el capítulo 13. Dice, obedeced a vuestros pastores, imitad su fe. Las autoridades terrenales fueron puestas por Dios y los pastores no son autoridades espirituales, son autoridades terrenales. ¿Sí? Terrenales, como nuestros padres. No son espirituales, son terrenales. Nuestros pastores fueron puestos para que le obedezcamos. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos hablaron la palabra de Dios. Dice, y imitad su fe. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13 de Hebreos. ¿Para qué estamos los pastores? Para que a vos se te vaya lo caprichoso. A mí no me gusta esto, no me gusta que me digan. Sí, si tu pastor es un ministro de gracia, bienvenido sea, pero no es que no te va a decir nada, te lo va a decir cómo y cuándo te lo tenga que decir.
¿Está? Pero vos no tenés que ser caprichoso. ¿Sabes cuánta gente caprichosa? Yo me voy de esta iglesia porque no siento la presencia. Les queda de 10. Preguntale que te cuenten las últimas 2 o 3 conversaciones que han tenido con sus líderes. A ver qué te van a decir. Contame de qué hablaste las últimas 2 o 3 veces que hablaste con ellos. Pero yo ya no siento la presencia. ¿Qué vas a sentir la presencia? Si Dios te puso en estrecho, disciplina, diga disciplina. Y usó a los ministros de carne y hueso, seres terrenales. Apuesto es porque te desenfocaste de las cosas de Dios. O porque ya vení caprichoso de antes. No está bien esto que estás haciendo. El Padre siempre va a corregir y va a contener. Nosotros contenemos hermanos acá, ¿no es cierto? No les decimos, váyanse. No. ¿Se equivocan los hermanos? Sí, se equivocan. Bueno, esto no está haciendo bien. Tiene que encaminar, cambiarlo. Porque eso es con un hijo. Entonces, primer beneficio de la disciplina. Nos añade como hijos adultos. Nos da más. ¿Quién quiere más de Dios? Más experiencia, más fe, más músculo. Bueno, entonces disciplina es lo que necesita. Viene la adversidad. Disciplina. Hay cosas que nos pasan por salame. Como por ejemplo, a mí me robaron la compu este fin de semana. Hice todo lo que pude para que me la roben. Pero todo lo que no hay que hacer, todo. Hay algunas cosas que nos pasan. Y hay otras que nos pasan, son inmanejables. Por ejemplo, cuento una infidencia, no sé si estará bien que salga al aire. Componemos algo en la relación, en los sistemas, ¿sí?, con el gobierno, y se descompone otra cuestión. ¿Quién produce eso? Yo estoy seguro, Dios. Porque ¿qué necesita de nosotros? El ejercicio, el músculo, el aceptar la disciplina y saber, dependemos de vos, Señor, no dependemos de nuestras capacidades, ni de lo que diga fulano, ni mengano, sino dependemos de vos. Y entonces ahí se nos alinean las emociones, los patitos, los pensamientos y ¡vamos! O sea, Dios nos está añadiendo, nos está entrenando. Nos añade como hijos adultos. Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué palabra dura? O sea, pueblo hebreo, decidan, le dice Pablo. Si ustedes no aceptan este trato, que el trato del antiguo pacto cambió, gracias mi hermana, gracias Graciela. Si no aceptan que el trato del antiguo pacto cambió, si la forma cambió, entonces ustedes quieren ser bastardos, no hijos. Ustedes quieren ser hijos sin padre. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes no están aceptando la paternidad de Dios. Si ustedes no aceptan la disciplina, el trato de Dios, la adversidad en la vida, entonces lo que está sucediendo, ustedes quieren no tener padre. ¿Cuántos dicen amamos a nuestro Padre? Amamos a nuestro Padre. Él nos disciplina, o sea, nos ejercita en cuanto a la fe, en cuanto a la vida. Y llega un momento que te enamora la disciplina, porque toda la disciplina se te va ordenando y todas las cosas se te van viendo bien, realmente no tomadas, sino Dios a través tuyo. Cuando vos entendés el valor de la disciplina, vos decís, gracias Señor por tu expresión de amor llamada disciplina, porque la disciplina es una expresión del amor de Dios a sus hijos. Verso 8.
nos aprovecha para crecer. ¿Cómo nos aprovecha para crecer? Sí, somos hijos, judíos, estamos en crecimiento, vamos, hemos crecido. No tenemos la fe de alguien que, yo vengo, pastor, para que usted me bendiga. No tiene que venir para que el pastor te bendiga. Veo estos programas televisivos, bendigo, y está bien como actitudes, pero la gente piensa que tiene que venir para que el pastor lo bendiga. Mi hermano, Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué otra bendición querés? O sea, si vos querés, yo te bendigo, mi hermano. De hecho, está bien la actitud, bendecí a lo otro, pero ¿sabés que no supera la bendición de Dios nunca eso? Claro, que no sea una dependencia. Claro. Diga, hijos crecidos. El que dice, pastor, óreme. Usted que tiene el don, el poder, la manifestación, la qué sé yo qué. La clave, el secreto, la oración poderosa. Usted que tiene la unción, óreme. ¿Quién tiene más unción que el ungido de Dios? ¿Quién? ¿Quién es el ungido de Dios? Cristo. Entonces, o sea, vení, te oramos, todo, porque yo tengo la responsabilidad de manifestar al ungido que habita en mi vida. Pero vos no vas a seguir una carne. ¿A quién vas a seguir? A un espíritu. Ese espíritu opera a través de mi vida y de la vida de tus hermanos. Pero no es, ahora, aquel que tiene luz, puede ser. Necesito un consejo de esto. Necesito que me aclare esta situación porque no tengo claro. Bueno, charlemos. Tampoco como un oráculo, como quien consulta la voz de Dios. ¿Sí? Porque eso hacen los niños en la fe. Los niños en la fe buscan ese tipo de soluciones. Pero ahora, entonces por eso las iglesias tienen el formato que tienen. Vengan, congréguense. Pero la iglesia no es a donde nosotros nos congregamos. La iglesia es lo que nosotros hacemos en la sociedad. Diga, hagamos iglesia. Diga, hacemos iglesia en la vida diaria. No cuando nos congregamos. ¿Me explica? ¿Me hago entender? Entonces, si vos te congregás, pero te vas a tu casa y te agarrás de los pelos con tu mujer, lo que pasa, mi hermano, es que vos sos un bebé. Y Dios te va a disciplinar, no es que te va a castigar. No, ya voy a explicar el término. No es que te va a castigar, sino que te va a ejercitar para que vos seas un proveedor de soluciones, de amor, de paciencia, de misericordia en casa. ¿Sí? ¿Está? ¿De paz? ¿Está? Segundo beneficio, entonces, nos aprovecha para crecer. Entonces, ¿qué hace la disciplina en nosotros? Nos ayuda a crecer. Entonces, nos añade como hijos adultos. Verso 7. Nos aprovecha para crecer. Verso 8. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, había cierta devoción por ellos. En cualquier momento voy a ministrar acerca del valor de la devoción, pero no es este el momento. Lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no haremos lo que el Espíritu nos está guiando interiormente a hacer como cosa buena y no lo que la carne nuestra quiere hacer? ¿Por qué no le ponemos el sentido a la palabra de acuerdo al Espíritu del nuevo pacto, a la libertad gloriosa de los hijos?
y entonces a la vida de fe, y entonces obedecemos. ¿No haríamos mejor en obedecer al Padre de los Espíritus? Y viviremos, dice. La consecuencia de obedecer al Espíritu de Dios en nosotros, al Padre de los Espíritus, a Dios Padre en nosotros, es vivir. Es vida. Cuando nosotros obedecemos la disciplina de Dios, que demanda obediencia de nosotros, no nos gusta, nos sentimos incómodos, en estrecho, pero demanda obediencia de nosotros. Cuando nosotros obedecemos, entonces nos aumenta la vida del Espíritu. Pero vos querés aumentar la vida del Espíritu. No es, aunque es algo, leyendo más, orando más, haciendo más ayuno, no es así. Es obediencia. Sacrificios que yo hubiera dado, no quisiste. El hacer tu voluntad, oh Dios, obediencia, te ha agradado. Entonces, obediencia. Entonces, la disciplina que demanda obediencia de nosotros nos aumenta la vida del Espíritu. ¿Vos querés vida del Espíritu? ¿Querés más vida del Espíritu? Entonces que el Espíritu Santo te toque en el culto. No, que te toque cuando estás por desobedecer. Palapa. Pastor, paso para que me ore, me saque todos estos demonios, estos chabros que tengo adentro. Y óreme. Y yo te vamos a orar, te vamos a reprender todo lo que vos digas. Pero sabé que no es en el culto, es en el momento que vos estás ante la prueba, ante la tentación, que vos no tenés que ceder. ¿Está? Nos aumenta la vida del Espíritu. ¿Querés más vida del Espíritu? Pero real, no de pipi, no de pico. El que tiene vida de pico nunca manifestará los frutos de justicia. El que tiene vida de pico, no habrá transformación de vida. Porque es vida de piripipí. No habrá transformación de vida. ¿Vos querés transformación de vida? Claro. Obediencia es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Obediencia. ¿Qué hará la obediencia? Que a través de la disciplina de Dios, ¿qué hará la obediencia? Nos aumenta la vida del Espíritu. Verso 10, perdón. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. No solo nos aumenta la vida del Espíritu, sino que nos adjudica su carácter santo. Dice, ¿para qué? ¿Para qué nos disciplina Aquellos padres nos disciplinaban, pasá que no te va a pasar nada, decía la mami, ¿no? Y como dice el oficial Gordillo, prócer argentino, se le veían 2 hojitas de sauce que le pasaba por acá, ¿viste? Por arriba del hombro a la mami. Pasá que no te va a pasar nada. Y miraba allá y había 2 hojitas de sauce atrás en el lomo de mami. Y la mami con las manos atrás. Pasá que no te va a pasar nada. Aquellos nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué más bien no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? La obediencia a Dios nos añade vida. Vida del Espíritu, nos aumenta la vida del Espíritu. Dice, para que participemos de su santidad. A ver, de su carácter, de su esencia, de lo que Él es y nos ha hecho a nosotros. ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? ¿Pecadores o santos? Santos. ¿Cómo nos puede llamar santos, Señor? No me viste a mí.
conoce acaso? Sí, te conoce mejor que vos. Entonces por eso te llama santos. Él sabe el depósito que hizo en vos. Pero ahora nos tenemos que dejar tratar por Dios a través de algo que se llama disciplina, que es el entrenamiento como hijos para llevarnos al nivel que Él nos quiere llevar. Porque a través de la disciplina, Él nos adjudica, nos carga a nosotros su carácter, que es la santidad. ¿Está? Pero a través de la sí que vos sos mañoso, vení. En serio. Vení que no te va a pasar nada. Vení que no te va a pasar nada. Mira, John White, un psiquiatra inglés, vive en Canadá, trabaja en las iglesias de la Viña, que son muy conocidas principalmente en Estados Unidos, pero también hay en Canadá. Él cuenta una experiencia que un día fueron de excursión a las Rocallosas en Estados Unidos, a los montes de la costa este de Estados Unidos. Muy lindos lugares, qué sé yo, qué sé cuánto. Y fueron a un sitio donde había que recorrer mucho para llegar a la montaña. Y era mucha vuelta que había que dar para subir. Y estaban en una cabañita allá arriba, un lugar paradisíaco, todo. El único problema que para la primer ciudad había que andar como 1 hora por lo intrincado del camino. Y tiene la desgracia que su hijo chiquito se tropieza, iba corriendo, se tropieza, se cae para adelante, pega con una piedra, se muerde, pega la piedra acá, se cae, pega la piedra acá y se corta casi por completo la lengua. El médico sabía que no tenía tiempo para llegar hasta el hospital. Entonces, él y su esposa lo suben a su hijo arriba de la mesa. Y con aguja e hilo, al nene de unos 6, 7 años, le hace una sutura en la lengua. La lengua estaba a la 3/4 parte desprendida, en un pedazo. Le hace una sutura en la lengua. ¿Se imaginan ese nene? Lo que gritaba, lo que les pegaba al papá y a la mamá, lo que había que inmovilizarlo, tenerlo para poder coserlo. Hizo la costura. Llega al hospital después, con el nene todo lleno de sangre, todo. El médico cirujano ve, lo llama al padre y le dice: hizo un trabajo extraordinario, le salvó la lengua a su hijo. Así es con nosotros. O sea, ¿vos te crees que Dios te quiere agarrar, apretar, hacerte doler, zapatear? Pero si no lo hace, tu vida del reino, tu vida espiritual, mucho más valiosa que esta vida, o tan valiosa como esta vida, es la que corre riesgo. ¿Entendés? Entonces, la disciplina, el presente, no es causa de gozo, de alegría. No produce alegría, más bien produce tristeza. Pero, diga conmigo pero. Verso 11. Ya termino. Hoy empezamos muy tarde, pero igual no vamos a terminar tan tarde. Empezamos muy tarde, pero es mejor la palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. Diga conmigo fruto. A los que por ella han sido ejercitados. Mi hermano, Dios nos
aprueba con el fruto del vocabulario de Dios. El fruto, vos no lo podés fabricar. Vos das fruto. Pero no es que vos vas y fabricás el fruto y vos no. El Espíritu es el que fabrica el fruto en tu vida. No es que vos das el fruto. Vos no sos capaz de fabricar el fruto. El fruto es la consecuencia de la vida genuina del Espíritu. Entonces vos tenés vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu viene. Vos tenés vida del reino, el fruto del reino viene. Vos tenés la vida de Cristo, el fruto de la vida de Cristo, que es la manifestación del Hijo, viene. El fruto es el vocabulario de Dios, no es el tuyo. Vayan y den fruto. No podés dar fruto. Vos podés tener una vida saludable del Espíritu para que el Espíritu produzca el fruto. Hemos reducido por los intereses eclesiásticos a cuántas personas ganamos. Ese es el fruto. Bueno, ese es un nivel de fruto, pero viví la vida del Espíritu y el fruto espiritual. No, de los que vienen a la iglesia y después se van. No. El fruto espiritual, el fruto que permanece, el fruto que es estable, viene. Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Vivir la vida de Dios y soportar la ¿qué? La adversidad, la disciplina. Los que soportaron la disciplina, los que entendieron el cambio de administración de Dios, en ese tiempo que el apóstol Pablo les escribía, los que aguantaron ver el quebrantamiento de toda la nación, los que sufrieron en ese momento, pero perseveraron hasta el fin, ellos vieron el fruto de la vida. ¿Sí? Beneficios. Dios nos aprueba con el fruto. Da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados, disciplinados, básicamente. Paideias, disciplina. Déjate disciplinar, entrenar, tratar, guiar, manejar por Dios. El fruto de la justicia, o sea, de la fe en la obra de Cristo, los beneficios de la obra de Cristo, te van a ser cargados. Deja la fe de decir yo vengo para que Dios me bendiga, la fe niña. Yo vengo para que... No. Yo te quiero aprender a vos para vivirte y expresarte con toda mi vida. Para eso te tenés que dejar disciplinar. Amén. Dios discipline nuestras vidas y entendamos que la disciplina es otra expresión del amor de Dios, una de las más profundas. ¿A qué le temeré? Dios es conmigo, Dios es por mí. Si viniste a escuchar que todo te iba a ir bien, lo lamento. La conclusión de todas los valles, las sombras y las oscuridades que podemos llegar a atravesar en la vida es que vas a producir el fruto de Dios en vos. Vas a ser tratado como hijo. ¿Amén? Entonces, ¿vale la pena aguantar lo que estamos viviendo? ¿Transitarlo en el Espíritu de la mejor manera posible? ¿Sí o no? Me he propuesto en mi vida, porque así tiene que ser. El apóstol Pablo decía, y abro mi corazón en esto, el apóstol Pablo decía que sean imitadores de él como él lo era de Cristo. Me he propuesto en mi vida, con la difícil situación y coyuntura que nos ha tocado pasar a mi esposa y a mí, por la situación de salud que enfrentamos, ¿sí?
ser un ejemplo para vos. ¿En qué sucedería si a vos te sucede algo semejante? ¿Cómo actuarías? ¿Me estás entendiendo? Algunos, los de la fe niña, dicen, ¿cómo se va a enfermar un ministro? Los que tenemos ejercicio en la fe entendemos que estamos creando un músculo que estaría fuera de nuestro alcance. Amén. Oramos y ministramos la palabra de Dios que fue servida en nuestro espíritu. Espíritu Santo, dale entendimiento a tu pueblo, a tus hijos, para que el maligno no pueda venir y robar la semilla, Señor, del trato amoroso tuyo, de la disciplina en nosotros. Espíritu Santo, quita los pajaritos de colores y las mariposas románticas de la fe, que todo nos va a ir bien, que vamos a estar bendecidos y cubiertos y que nada nos puede pasar. Espíritu Santo, nosotros hemos visto como en medio de la pandemia, Señor, se ha cobrado la vida de ministros, hijos tuyos. Nosotros hemos visto cómo hay padecimiento, Señor, en los hermanos en el mundo. Nosotros hemos visto necesidad, nosotros hemos visto enfermedad, nosotros hemos visto y la hemos padecido en muchas situaciones, Señor. Ayúdanos a entender, a tener una fe madura, Señor, a tener una fe desarrollada, en crecimiento, que permita y nos haga acceder a los frutos del reino, Señor. Espíritu Santo, te pedimos perdón por lo infantil de nuestra fe, lo caprichoso de nuestro carácter, lo injusto de medir al otro de una manera que jamás nos mediríamos a nosotros mismos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a apreciar tu gracia, tu amor, el ser declarado hijos, tu filiación, Señor, el ser declarado hijos con poder mediante la resurrección de Cristo, Señor, en nosotros. Ayúdanos a expresar la vida del reino, el fruto del reino. Somos tus hijos, Padre, tratanos como vos consideres que tengas que tratarnos. Espíritu Santo, gracias por comprender que nunca ha habido azote, Señor, sino que ha sido el trato amoroso tuyo sobre nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Y la semana que viene, vamos a ver los dos montes. Una cosa para alquilar balcones. Se nos va a abrir la comprensión del antiguo y del nuevo pacto. Y la vamos a rematar en la que sigue después. Así que con mucha expectativa, primer domingo de marzo, los espero acá. A los que nos siguen también, este mensaje va a estar subido, este estudio, esta aula ICB va a estar subida en el Face. Pero la semana que viene, sí a horario, si no hay ningún imprevisto, a las 10 de la mañana vamos a estar poniendo al aire el contraste entre los dos montes. ¿Sí? El monte Sinaí y el monte Sión. Para alquilar balcones. Dios los bendice.